Muy buenos días, nuestro grupo está integrado por Ojeda Alvarado Noelia, Alvarado Alcibar Fanny y Mejía Salvatierra Mireya. Resumiendo un poco sobre lo que es el Estado laico, es la separación entre el Estado, la Iglesia o confesión religiosa. Esto quiere decir que el Estado no debe inmiscuirse en ninguna organización ni doctrina de confesión religiosa y que debe garantizar el derecho de todos los ciudadanos de tener libertad de creencia y manifestaciones en público y en privado, de poder dar culto a Dios de acuerdo a sus creencias y sus convicciones. También debe garantizar el derecho de la omisión de conciencia, por lo cual los ciudadanos no pueden ser obligados a actuar en contra de sus propias convicciones o creencias. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, mi compañera Mireya ya inició dándole una introducción a lo que vamos a hablar en este video. Entonces, yo iniciaré hablándole sobre un tema principal para que se desenlace o se desencadene la parte de lo que es el laicismo, ¿no? Bueno, este tema es sobre la religión. Bueno, es claro saber que desde el principio de los tiempos la religión siempre ha tomado esa postura dentro de cualquier cultura, dentro de cualquier tribu, dentro de cualquier comunidad. Es casi imposible decir que en ninguna de ellas ha existido el tema de lo que es la religión, por más distinta que sea. Entonces sabemos que desde el principio de los tiempos se habla hasta la actualidad. Lo que sí ha cambiado es que con el pasar del tiempo o el tema de la religión se va modificando hasta tener otro punto de vista distinto al resto, pero se desencadena desde lo mismo, ¿no? Empecemos hablando con lo que es el animismo. Bueno, dentro de lo estudiado o lo visto en clases, sabemos que el animismo es aquella práctica religiosa que denomina a aquellos seres inanimados como unos dioses. Este hace que se lo practique de una manera igual al resto, pero este tipo de religión o este tipo de costumbre se la realiza siempre a seres inanimados o cosas que no tengan la mayoría o la gravedad de cosas como lo desencadenan las siguientes prácticas. El politeísmo. ¿Qué se toca con o qué temas se abarca con el politeísmo? Bueno, el politeísmo es la práctica de creencias o devociones a muchos dioses, no solo a uno. A medida que se fue evolucionando el tiempo y las creencias dentro de tribus o comunidades, del animismo pasó a ser politeísmo. Ahora en este rango se le denominaba dioses a agua, a sol, a luna, a alimentos, a tantas cosas. Y para muchas tribus o para diferentes lugares, estos consideraban como dioses y no solo adoraban a uno, sino que a varios. De esto se desencadena la palabra politeísmo, ¿no? Y por último, el monoteísmo, el cual es la devoción a un solo Dios, al cual es alto, al cual es supremo, al cual nadie puede superar, que es el que se practica hoy actualmente en todas las religiones o en la mayoría de ellas. Bueno, luego de hablar de lo que es la religión, se toca el tema de lo que es el laicismo. Por el lado de acá encontramos la equidad de lo que es el Estado y en el lado de acá encontramos lo que es la equidad en lo que es la religión. Bueno, sabemos que el laicismo es aquella práctica o aquella conquista democrática que se logró hacer a finales del siglo XIX en Francia, donde se tomó posesión a la separación entre iglesia y Estado. Esta logró que todas las personas o que la mayoría de ellas tengan esa libertad de elección, en donde si yo como persona no quiero practicar ciertas cosas religiosas, lo hago tranquilamente porque el Estado ya te ampara o el Estado no te obliga a hacerlo. Es una libertad en lo que es el tema religioso. Muchas personas llegaron a creer que la persona que tenía un pensamiento laico era una persona no religiosa, pero no es así. Simplemente la persona se aparta a ciertas creencias, a ciertas no. Entonces, mediante eso se logró con el pensamiento laico. Tenemos una trayectoria dentro de la misma. Encontramos en lo que es Francia. En Francia, las personas que ya empezaban a tener dinero, estas personas
con el pasar del tiempo dejaron de heredar cosas hacia cosas religiosas, ¿no? Valga la redundancia. Anteriormente las personas que tenían dinero, que tenían mayores posibilidades, daban cosas hacia los cultos, hacia las iglesias, hacia tantos lugares, porque creían o pensaban que de esa manera se acercaban mucho más a Dios o a los dioses que adoraban. Pero en Francia se empezó a dejar de hacer eso, y ya las personas que tienen dinero dejan de hacerlo y tranquilamente las generaciones van creciendo sin esa creencia. Ahora tenemos a Italia. Italia no es un estado laico, a pesar de que en este país la natalidad es bien débil, lo que hace que no lo vuelva tan laico, no lo vuelva tan religioso, perdón, porque dentro de lo que es la creencia religiosa, la natalidad es principal. Y si Italia, siendo un país que no tiene una natalidad tan elevada, va contra los principios religiosos, lo que no lo hace tan religioso y se vuelve de cierta manera laico. Es decir, que es un país que se encuentra a principios de secularización y de división. Ahora tenemos a Dinamarca. En Dinamarca, la luterana es una religión predominada dentro de todo el país, ya es conocido de tal manera. Entonces es casi imposible decir que es un país laico, porque tienes una religión ya conocida dentro de ella. Entonces es difícil decir que entra como en los países laicos, pero sin embargo su práctica de religión o su riego de esta misma hace que sea débil, es decir, que la religión no se practica en tanto, es débil la religión, lo que la hace un poco menos religiosa y se vuelve un poco laica. Es decir, que esta también se encuentra en principios de secularización. Ahora encontramos a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país, nació como un país plural. Estados Unidos siempre ha pensado que ninguna iglesia es dueña de Dios y que Dios ha creado los derechos humanos, y que sencillamente el creer que una religión le pertenece a Dios y que esta religión es verdadera y que la de acá no, lo vuelve un poco contradictorio, y para ellos no. Dios no tiene lugar en ninguna iglesia, y para ellos entre mejores sean como seres humanos es lo mejor. Entonces no practican mucho lo que son la religión. Es un país plural, se puede decir que es uno de los mejores países con pensamientos laicos y libres de hacer y pensar y seguir las cosas de religiones como mejor lo deseen, ¿no? Y por último encontramos a el tan hablado México. Bueno, México siempre ha tenido una trayectoria, ¿no? Donde se ha mantenido como un país católico. Desde el principio de los tiempos ha sido un país que el Estado siempre ha amparado a esta religión, siempre ha amparado, lo que ha hecho que el pensamiento laico se disminuya. Pero con el pasar del tiempo, en 1883 ya se tuvo un pensamiento distinto, se nombraba a un presidente que trató de muchas maneras disminuir lo que es la religión, hasta el punto de dividir, ya que el Estado no tenga convenios con la iglesia, y lograr así que sea un país laico y que las personas puedan decidir lo que decidan o lo que quieran escoger de manera propia, de manera individual. Entonces, dentro de lo que hemos aprendido, estos son los países que nos nombraban como ejemplo. Sabemos que esto es el laicismo, una forma de pensamiento. Entonces, mi compañera siguiente les va a hablar un poco más sobre lo que es el Estado laico dentro del Ecuador. Buenas tardes, yo hablaré sobre el laicismo en el Ecuador. Ecuador ha sido un país tradicionalmente católico romano en su coloniaje. Con la revolución liberal de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, el catolicismo perdió temporalmente su hegemonía política, dado el fuerte antideclarismo que obtuvo el movimiento alfarista. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca dejó de tener una fuerte influencia en el Ecuador, a tal punto que pese a la nominal separación de la Iglesia y el Estado en el país, podemos decir que somos un Estado confesional de facto. Basta recordar que nuestras constituciones de manera invariable han invocado a la divinidad en su preámbulo. Acuerdos con la Santa Sede, fruto del lobby
de la jerarquía eclesial católico romano, como el modus vivendi, son también evidencia de que ha dicho carácter confesional. Más aún cuando la Iglesia Católica ha tenido privilegios que han sido negados a otras religiones. Capellanías de las Fuerzas Armadas, capellanías en hospitales públicos, la posibilidad de tener escuelas y colegios confinados por el Estado o fisco misionales.